Hola, estamos en un capítulo más de física cuántica. Hoy vamos a hablar de este libro. Se llama Ciencia y Conciencia, de la Biblioteca de Tiempo y Espacio. Pues fíjense que les voy a contar un poquito. A mí me gusta mucho el esoterismo y me gusta mucho la ciencia también. Pero, ¿por qué me gusta mucho la ciencia? Porque la ciencia es más mágica y más extraña que el mismísimo esoterismo. La gente dice, ay, ¿cómo crees en el esoterismo si eso es para ignorantes? Pues cuando estudien ciencia se van a dar cuenta de que la ciencia raya en lo mágico. Sobre todo la física cuántica, que es mi preferida. La física es mi rama preferida de la ciencia. Bueno, pues este librito que les mostré, cuando lo leí yo muy chavillo, me dejó con ganas de saber más. Quería saber más y empecé a buscar más libros, más libros. Antes no había internet. Y fue como fui teniendo gusto por la lectura y coleccionando libros. Bueno, voy a empezar con el tema. Dice así, la mecánica cuántica estudia el mundo a escala de los átomos y sus partículas subatómicas. En el último siglo hemos visto que el átomo se compone de partículas más pequeñas que actúan en una forma muy extraña e impredecible. Debido a que la mecánica cuántica es una física muy abstracta y difícil de comprender, muchos magos del misterio se han aprovechado de sus abstracciones para explicar poderes sobrenaturales de la mente. Cuando se puso de moda la teoría cuántica, es tan mágica que hubo mucho charlatán, mucha gente pseudocientíficos, magos que aprovecharon esta teoría para hacer deducciones que no venían al caso. Por ejemplo, la ley de la atracción, que la vamos a explicar un día. Bueno, la física clásica es intuitiva y los fenómenos a escala microscópica que en nuestro mundo cotidiano se pueden predecir usando las leyes de Newton y las leyes de Einstein. Si dejas caer un vaso de cristal, sabemos que caerá al suelo y se romperá. Nos han enseñado la física clásica y la hemos experimentado desde niños. Pero para la física cuántica eso no funciona. Y ahorita lo vamos a explicar. La física clásica la vamos a decir que es de 1900 para abajo. La física clásica. Y la física cuántica justamente empieza por aquello de 1900. Bueno, la física clásica decimos que es intuitiva. O sea que nosotros, aunque no nos la hubieran enseñado, nosotros pensaríamos que esa es la real, por intuición. Si dejas caer un vaso, decimos que se quiebra, y pues ¿quién lo cuestiona, no? Y se cae hacia el piso. A finales del siglo XIX, muchos científicos pensaban que estaba todo inventado. Allí había una ley, la ley de la gravitación universal, que había expuesto Isaac Newton. La formulita es más o menos, a ver si se alcanza a apreciar, es esta. F es igual a G mayúscula por masa 1 masa 2 sobre distancia al cuadrado. La F es la fuerza de atracción. La G es la constante universal, de gravitación universal. La M es la masa 1, que vamos a comparar con la masa 2. La multiplicamos. Eso lo dividimos entre la distancia de los cuerpos al cuadrado.
Esa es la fórmula de la ley de la gravitación universal hasta la fecha. La física de Newton funcionaba muy bien para descubrir los cuerpos celestes. Vivimos en un universo determinista que se podía predecir con facilidad mediante ecuaciones. O sea, determinista quiere decir que si tú haces una medición, ese resultado te da. De otra manera, el científico Maxwell realizó su teoría clásica al unificar la electricidad, el magnetismo y la luz. Eran un todo, parte de un mismo fenómeno. La luz solo era un fenómeno ondulatorio donde se propagaban los fenómenos electromagnéticos. Los secretos de la física quedaban resueltos. Sabiendo la posición de cualquier partícula en el universo, era posible predecir cualquier evento. Bueno, eso pensaban. Eso cambió en el año 1900, cuando Max Planck intentaba resolver el problema que presentaba algunos cuerpos al irradiar o recibir el calor. Él estaba haciendo un experimento porque algunos cuerpos no se comportaban igual y irradiaban más calor que otros al calentarlos. En el electromagnetismo clásico se supone que un cuerpo debería emitir una luz en varias longitudes de onda y seguir su cambio de frecuencia hasta el infinito, conforme se calienta o se enfría. Sin embargo, esto no sucedía en la práctica, en el experimento que hizo Max Planck, el padre de la física cuántica, por cierto. Había un límite en los resultados experimentales. Max Planck, sin abandonar la física clásica, llamó a este fenómeno la catástrofe ultravioleta. Para remediar este error, pensó que la energía que emiten o absorben los cuerpos no era continua, sino que se emitía en paquetes de información llamados cuantos. Por eso se llama física cuántica, por esos paquetes de información. ¿Qué quiere decir? Que la luz no viaja constantemente, sino que viaja como a pausas, por paquetes, como racimos de uvas, por paquetes, no es así constante. A eso se le llama cuanto o quantum en latín, y por eso se llama física cuántica, de ahí viene el nombre. Bueno, en este momento Max no solo supo que había descubierto la física cuántica, o sea, él no se dio cuenta ni de lo que había descubierto. La luz era emitida y absorbida por unidades indivisibles de información que más adelante la llamamos la constante de Planck. Así se le llamó. Es una ecuación, aquí la voy a mostrar, donde dice cuánta energía cabe en un cubito, en esos racimos, en esos cuantos, y cuál es la máxima que puede llegar a hacer. Y entonces él es que hace esta ecuación 6.626 por 10 a la menos 34, que es lo mínimo que se puede comprimir de información esto claro en joules, en medidas de joules. Bueno, continuamos. Es una proporción entre la energía de un fotón y su frecuencia electromagnética ondulatoria. Luego llegó Albert Einstein y lo plagió. No es cierto, no lo plagió. Pues muchos dicen que lo plagió, Se inspiró en él, digamos. Se inspiró en Planck para demostrar que la luz se basa en paquetes de energía llamados quantum y que él llamó efecto fotoeléctrico. ¿Y qué creen que pasó? Le dieron el premio Nobel a Einstein, no a Max Planck. Bueno, incluso Niels Bohr tuvo también el Nobel, al inspirarse también en Max Planck. Bohr planteó que los electrones de un átomo daban vueltas alrededor y podían ir de una órbita a otra, podían brincar de una órbita a otra. Al hacerlo emitían fotones que producían distintos niveles de energía cuántica.
él decía que el átomo, ¿se acuerdan cuando vimos los diagramitas de cómo fue evolucionando el concepto de átomo? Él decía que el átomo era como un sistema solar chiquito. Niels Bohr también ganó el premio Nobel por las capas de valencia, los niveles de energía de la tabla periódica, ¿verdad? Pues, y este modelo atómico se puede predecir. Eso era extraordinario en aquella época. Pero los átomos y sus partículas no son un sistema solar chiquito. Y eso fuimos descubriendo mediante que se fue formando la física cuántica. Mire, les voy a mostrar una foto de Bohr, de James Bohr, el que ganó el premio Nobel. Es este tipo. Y les voy a mostrar también una foto de Max Planck. Por aquí la tengo. Este es Max Planck, el que por primera vez dijo lo de los quantum. Bueno, continúo. Entonces ya decimos que los átomos no son un sistema solar pequeño, ¿verdad? Descubrimos un montón de partículas subatómicas. Además de los electrones, los protones y los neutrones, existían otras, como por ejemplo, de los protones y neutrones, dentro de ellos están los quarks y los gluones. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos nuestra tablita. Dentro de los neutrones y los electrones, están los quarks y están los gluones. Eso ya lo habíamos visto en nuestra tabla. Pues estos descubrimientos de partículas más pequeñas, era evidente que había un mundo lleno de partículas, unas partículas que no eran bolitas, como se pensaba, dando vueltas, ni siquiera tienen una forma definida, nadie sabe cómo son, y pueden estar en cualquier lugar y de forma aproximada. Es imposible predecir dónde están. Y de aquí es cuando llegamos a un lío. Ahí ya se empieza a complicar la cosa. Al estudiar la naturaleza de los fenómenos cuánticos, Louis Victor de Broglie en 1924 propuso que toda partícula tenía una dualidad. O sea, todas las partículas tienen otra partícula. Y a esto le hicimos es una dualidad de onda de partículas, pues. Esto se lo demostró más adelante en el experimento de la doble rendija. Ese experimento de la doble rendija, estudiando la luz, el comportamiento de la luz y su extraña naturaleza, que se puede cambiar entre onda y partícula. Las partículas cambian al ser observadas. Ahí empieza ya a ponerse interesante esto de medio mágico. En una pared de dos rendijas, los fotones pueden comportarse como ondas en la pared, pero si ponemos un detector para que nos diga por dónde pasaron, los fotones se comportarán como partículas. Háganme cuenta, si bombardeamos en una rejilla, empezamos a bombardear, ya puede ser protones, puede ser neutrones o puede ser electrones. Empezamos a bombardear y queremos ver si la luz, si estas partículas se comportan como ondas o se comportan como crepúsculos, como canicas. Pues resulta que cuando queríamos monitorear y verlo, ya no se comportaban como ondas, ahora se comportaban como partículas y viceversa. O sea que nosotros al verla alteramos su funcionamiento. Y ahí empiezan a surgir preguntas de que, oye, ¿qué está pasando? ¿A poco tienen conciencia las partículas para saber que las estamos viendo? Por decir. Esto, al estudiar la naturaleza de los fenómenos cuánticos, decimos que estas ondas tienen un comportamiento muy raro.
Y el experimento consistía en una pared de 2 rendijas y los fotones pueden comportarse como ondas en la pared, pero si ponemos un detector se pueden comportar como partículas. Pero si nos ponemos un detector, nos dejarán pasar los fotones, se comportarán como partículas. Este experimento se puede realizar con protones, con neutrones y electrones, ya lo habíamos dicho, y los resultados son idénticos, son similares, lo que quiere decir que la naturaleza ondulatoria de una partícula colapsa al observarla en un solo estado. La partícula está en todas partes. Cuando nosotros la vemos, colapsa y se comporta de otra forma. Y porque cambia al observarla. Una de las hipótesis que existe es que nosotros, por el simple hecho de observarla, interactuamos con el mundo cuántico. Ahí es donde dicen las teorías de la gente que cree en decretar algo, ¿no? Que con la mente podemos cambiar los eventos, pero no es tan así. A modo de ejemplo, nosotros vemos el mundo tal y como es porque existen unas partículas portadoras llamadas fotones. O sea, es la luz, son los cuantos, ¿sí? Que viajan. Estos fotones rebotan en los objetos y en tus ojos. O sea, esta luz rebota en un objeto y rebota en mi ojo. Y por eso es que yo la puedo ver. Si no fuera por esas partículas de luz, no podríamos ver nada de lo que nos rodea. Los objetos que vemos suelen ser grandes. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de ver un objeto, viéramos un electrón, así de pequeñito? Pues pasaría que los fotones, al rebotar en ese electrón, lo perturbarían, porque es demasiado pequeño. A ese fotón de luz, al rebotar en el electrón, lo perturbaría. Y provocarían una perturbación en objetos grandes, pero también en objetos grandes nosotros no lo detectamos. Pero debido a que las partículas contienen una mínima cantidad de energía, los objetos microscópicos están compuestos de millones de átomos y partículas subatómicas, y es necesario que trillones de partículas se pusieran de acuerdo para ver los fenómenos cuánticos en nuestra vida cotidiana. O sea, él nos dice que si ellos tuvieran conciencia, pues se tendrían que poner de acuerdo trillones para cambiar un evento y ver que nosotros lo estamos observando, por lo que no es así. Pero las partículas subatómicas son tan livianas que cualquier acción contra ellas las perturba. Incluso nuestras mediciones a través de los fotones de luz, hasta eso las perturba. El que un fotón las golpee ya no se comportan igual. Lo que quiere decir que el mundo de lo más pequeño no podemos medirlo, no se puede medir nada, ya que todo está sujeto a continuas alteraciones. Lo que a una partícula afecta a millones, incluso los posibles observadores que hubiera. O sea, con el simple hecho de estarlas viendo ya perturbamos su comportamiento. Hagan de cuenta que si nosotros queremos ver cómo se aparean los leones, si ellos se dan cuenta de que los estamos observando, ya no se comportan igual. Entonces los ponen cámaras en la noche infrarrojas para que ellos no se den cuenta que los estamos viendo y no perturbemos su comportamiento. Pues así algo parecido pasa con las partículas. Por lo tanto, en la mecánica cuántica solo podemos hablar de probabilidades. No podemos predecir con seguridad dónde está exactamente una partícula subatómica, como el electrón. Esto es lo que se llama principio de incertidumbre. No sé si lo habían oído en la escuela. ¿Cuál es el principio de incertidumbre? Pues que no podemos saber, no podemos predecir el comportamiento de las partículas subatómicas. ¿Dónde están, por ejemplo? Eso es el principio de incertidumbre. Para resolver este enigma usamos la ecuación de Schrödinger.
que determina dónde se encuentra. O sea, hay una ecuación que determina dónde se encuentra. Por ejemplo, un electrón como el modelo de Bohr, pero en una onda, puede abarcar muchos lugares cuando lo miramos y lo encontramos en cualquiera de esos lugares determinada por la ecuación, por esta ecuación de Schrödinger. Esto va en contra de nuestra lógica. O sea, ¿cómo que no podemos saber dónde está? Que si la miramos se perturba. Y para resolver este problema, los científicos tuvieron una conferencia histórica en 1927. Esa conferencia en donde acudieron científicos de la talla de Einstein, de Niels Bohr, de Edwin Schrödinger, de Arthur Compton, de Marie Curie, entre otros, más o menos fueron unos 30, en los que hoy se conoce como la interpretación de Copenhague. Se basa en que los sistemas físicos cuánticos generalmente no tienen propiedades definidas y están en una especie de limbo. Están en una especie de limbo en el tiempo antes de ser medidos. El acto de medir condiciona el sistema y lo colapsa a la fusión de onda. Esta dualidad de onda-partícula ha desarrollado una multitud de ideas y teorías conforme se han desarrollado la mecánica cuántica. Pues vamos a continuar a ver si nos da tiempo, si no vamos a hacer un segundo capítulo. Existe también la posibilidad de que las partículas subatómicas no sean ni partículas ni ondas. Ya habíamos dicho que en la actualidad les dicen campos, eso ya lo explicamos. Si lo que se trate de otra cosa y que depende de experimento puedan ser observados de una manera o de otra. Y ahora vamos a complicar todavía más esto que hemos dicho. Uno de los experimentos mentales realizados por Edwin Schrödinger en 1935, en respuesta a la interpretación de Copenhague, proponía que si un gato está en una caja opaca, cerrada, y hay un veneno en su interior que depende de una sola partícula radiactiva para liberarlo, había un 50% de probabilidad de que el gato estuviera muerto o que estuviera vivo. Pero esa teoría de la caja de Schrödinger lo vamos a decir en el siguiente capítulo. Esperemos que les esté llamando la atención como a mí y que vean qué mágico es este mundo. Muchas gracias.